paz de Cristo, hermanos. Estamos en una transmisión más de Movidos por Fe. Pues antes de empezar queremos dar una felicitación a nuestro pastor Melchor, Rafael Melchor Armenta, por su cumpleaños. Gracias a Dios le damos por su vida, por la vida de su familia, porque han sido de gran bendición para nuestras vidas. La familia pastoral, ¿no? Por ser nuestro pastor, por su esposa Sagrario, mi hermana Sagrario, Dios la bendiga. Amén, su niñita Abril, todos son lindas personas. Entonces queremos agradecerles de antemano por medio de estas redes sociales todo su apoyo y su amor y cariño y comprensión, y Dios lo bendiga, hermano. Amén. Por ser un pastor como el que es. Amén. Dios lo bendiga. Le dejo las palabras a mi hermano para que si él de su boca quiere agradecer también, y de ahí iniciar con una oración. Amén, gloria a Dios, hermano. Pues Dios lo bendiga y felicidades el día que estuvimos allá, ¿verdad?, con la matraca. Y pues gloria a Dios, ¿verdad?, que estuvo bien el haberlo felicitado. Y nos gustó, porque nos volvimos a ver los hermanos que estamos yendo al servicio. Y me dijo una hermana, dice, hermano, que nos rentaran ahí frente de la escuela, dice, para hacer los servicios sin intemperie. Estaría bien, dijo, pero solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero felicidades y que Dios lo siga bendiciendo, hermano. Amén. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Amén, Dios lo bendiga. Pues sí, hermano. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso en nuestras vidas, Padre Santo. Sabemos que son tiempos difíciles, Padre Divino. Sabemos que esto, Señor, tiene que parar ya, Padre Santo, para que tu obra sea manifestada, tu poder sea manifestado, y que la gente crea que tú vives y reinas, Señor, para que ellos vean que está tu poder con nosotros y con aquellos que necesitan de la sanidad, Padre Santo. Bendice a mi hermana, a mí, usa nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón para ti, Señor, y bendice también a todos los que están atrás de esta transmisión para que el Señor los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, traemos dos temas muy importantes, ¿verdad?, de la palabra de Dios, dos personajes que influyeron mucho en la vida de Jesús. Y antes de entrar al tema, mi hermana Loren, ustedes como madres, hermanas o familia que tienen hijos, ¿verdad? Perdón. ¿A qué niño no quiere cierta mamá? Es rara la mamá que no quiera a su niño, pero la mayoría es porque cuando nace ese niño le ponen un nombre y lo quieren, y toda mamá dice, qué niño tan hermoso Dios me dio, qué niño tan frágil pero hermoso, y lo va a amar y lo va a querer como toda madre quiere a su hijo, criarlo, darle de comer, sacarlo adelante, todos los problemas, que siempre está la mamá al pendiente. Así somos los que somos padres, ¿verdad?, cuidar a nuestros hijos. Pero este personaje que les voy a mencionar, ¿qué nombre ahorita le va a poner usted a su hijo, o le puso a su hijo, a los que estamos aquí? Porque ese nombre es maldecido, la mayoría de la gente lo tiene como maldición, como irreprochable, ¿verdad?, que fue Judas, el nombre de Judas. O dígame usted, cuando nace un niño le pone Judas, no, ¿verdad?, porque es un nombre despreciable, porque fue el que traicionó a Jesús. Entonces vemos que en estos tiempos nadie le va a poner Judas o otro nombre que no sea del agrado, porque vemos que son nombres que son deshonrosos. Pero aquí lo que vamos a hablar de un poquito de Judas, y el tema que traemos, hermanos, se llama El pecado lleva a la muerte, Jesucristo te salva. Amén. Vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 41, verso 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañán. A veces en nuestra propia familia pasa lo mismo que estaba haciendo este hombre, Judas. Confiamos en él, le abrimos la puerta a nuestro hogar,
duerme, hasta le damos una habitación, pero pasa el tiempo y vemos que al rato esa persona te defrauda, te traiciona. Pero tú pones la fe en el Señor y el Señor es el que se encarga de hacer justicia. Pero aquí se cumple la profecía. Desde Salmo ya estaban profetizando la traición de este hombre. Zacarías capítulo 11, verso 12-13 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Este libro, hermano, fue escrito por Zacarías 520 antes de Cristo. Este profeta estaba profetizando la traición de este hombre Judas. Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sabemos quién es Judas. La intención es mostrar cómo, a pesar, dice, del pecado que el hombre tenga en su vida, Jesucristo te salva. Amén. Vamos a ver la trayectoria de Judas en el libro de Lucas 22, capítulo 22, versículo del 3 al 6. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Eso se está diciendo ahí, está cumpliendo la escritura de Zacarías capítulo 11, man, aquí en este capítulo en el libro de Lucas. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces este hombre pues siempre estaba enfocando su mirada en el dinero, tesoros, riquezas, enriquecerse con los que venían a Jesús, porque era el que ministraba la bolsa. Dice, la escritura señala el hecho que él nunca creyó que Jesús era Dios, y tal vez ni siquiera estaba convencido que Jesús fuera el Mesías, como Judas lo entendía. A diferencia de los otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, lo cual es significativo, en muchas maneras. ¿Amén? Entonces, los otros discípulos le decían a Jesús Señor. En cambio, Judas nunca utilizó ese título para Jesús, y en cambio lo llamaba Rabí, a quien conocía como solamente un maestro. Amén. Entonces, Judas, hermanos, ese era lo que tenía a Jesús como un rabí, un maestro. No lo conocía como su Señor, como los otros discípulos, como dice la Escritura, porque decirle Señor a Jesús en ese tiempo era otra expectativa, como se entendía que Él era el Mesías, el Cristo enviado, el que iba a salvar al pueblo de Israel. Entonces, dice, la reacción de Judas, motivada por la avaricia hacia María. Vamos a ver esa historia donde está, dice, de San Juan, capítulo 12, de 3 a 6, versículo 3 al 6. ¿Cómo vamos a ver lo que piensa Judas? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso es lo que estaba diciendo él. ¿Para qué hacen este desperdicio en este hombre, el maestro? Tirar un perfume tan caro. Dice, sería mejor haberlo agarrado y vendido para dárselo a los pobres. Pero fíjese lo que dice el verso 6. Pero dijo esto no porque cuidaría de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ella estaba transgrediendo los mandamientos. Dice, no robarás.
Ya estaba él desde ese entonces maquinando su mente y su corazón, poniendo la mirada en lo material, en el dinero. Entonces él hacía esas transacciones, se puede decir, ¿no? Entonces, a espalda de los discípulos, pero como Jesús ya lo sabía, no podemos engañar a Jesús. Dice, cuando Judas niega la traición, Mateo capítulo 26, verso 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Soy yo maestro? Le dice, porque vemos en la Santa Cena, cuando van y se juntan los 12 discípulos, él dijo que había uno que le iba a entregar. Y le preguntaba a Pedro que si él era, o que los demás también murmuraban que si quién era. Entonces Pedro fue directamente y le preguntó que si quién era, Señor, que le mostrara, ¿no? Dijo que metiera su mano a remojarlo, el pan con su mano, con él junto, ese es el que lo va a traicionar. Entonces se ve claramente en la historia cómo Judas es el traidor. Entonces veamos, dice la traición misma de Judas en el libro de Lucas capítulo 22 verso 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dice, Judas era consumido por la avaricia al punto de traicionar la confianza no solo de Jesús, sino también con sus compañeros discípulos, con sus hermanos. Entonces Jesús ya le estaba diciendo que lo iba a traicionar con un beso, que no era, que le estaba profetizado desde mucho más atrás, hermano. Desde mucho más atrás estaba profetizado que él iba a entregar al maestro. Entonces, mire, vemos ahí en el versículo de San Mateo, capítulo 26, verso 14. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Entonces querer dar, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué dice Zacarías? Precio grato, o sea, con ese precio de 30 piezas de plata se estaban vendiendo a Jesús. Entonces, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Amén. Entonces se cumplió la profecía, porque cuando ya Judas se le señala, el maestro le dice, ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Y dice que Judas agarró su bolsa y se fue a entregar a Jesús en ese momento. Entonces, ¿por qué no fue este perfume cuando ya Judas le decía, reclamaba con María, volviendo al tema de María? Dice que él reclamaba ese dinero porque él estaba enfocado en la maldad, pues en siempre enfocado su mirada en el dinero, en lo material, en lo que aquí no tiene validez. Cuando uno muera, uno se va a ir como vino. No te vas a poder llevar el carro, no te vas a poder llevar ni tus pantalones, ni tu cartera, ni tu cuenta bancaria. Ante Dios no nos va a servir nada de eso. Nada nos va a servir de eso. ¿Por qué? Porque desnudo vine, desnudo me voy a ir, dice la palabra de Dios. Entonces las escrituras dicen claramente que fue Satanás mismo quien influenció a Judas para traicionar a Jesús. Esto porque habitualmente quebrantaba los mandamientos acerca del robo y la codicia. Amén. Éxodo capítulo 20 del versículo 15 al 17. Hablar de los 3 últimos mandamientos, esos son los que estaba haciendo Judas. No hurtarás, que es no robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su casa ni cosa alguna de tu prójimo. Judas ya estaba contaminado de tanto. A veces ya se le hacía hasta como costumbre, ¿no? Porque hay gente que ya se le hace costumbre robar. Normal, exactamente. Entonces, el pecado, acuérdate que te lleva a un pecado, te lleva a otro y a otro y a otro, y al final de cuentas es que viene siendo la muerte. El pecado genera más pecado. Cuando se comete uno, se lleva a los demás siguientes.
Veamos una ilustración que quiero poner para que la palabra de Dios nos lleva a conocer que a veces no estamos bien delante de Dios. Mire, algunos tal vez se identifiquen con esto. Tienen una mesa de madera en tu sala, la sacudes y tú dices, ya la dejé limpiecita, pero de repente la dejas limpia, ¿no? Sin polvo. Luego abres las cortinas para que entre la luz del sol. ¿Qué ves en la mesa? Polvo. Y dices, que no la limpié bien, hasta le eché ahí aceitito y que se quedara bien limpiecita, pero la luz te hace ver la realidad de las cosas. ¿Qué ves en el aire? Polvo. ¿La luz creó el polvo? No. La luz simplemente deja ver el polvo. Ahora veamos, dice, cuando tomamos el tiempo para abrir las cortinas del lugar santísimo y dejar que la luz de la ley de Dios brille en nuestros corazones, lo que sucede es que nos vemos a sí mismos en verdad que estamos mal con Dios. El mandamiento es una lámpara y la ley sí es la luz. La ley es la luz. Entonces, Judas fue llevado por la ley y reconoció que estaba haciendo mal delante de los sacerdotes, y reconoció y se arrepintió, dice la escritura. Pero dice, no verá que su pecado, o sea, más bien que él dice, no verá que su pecado es de manera pecaminoso y su corazón no está preparado para el evangelio de Jesucristo. Es así de fácil. Dejemos que la luz, la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Te va a llevar al arrepentimiento y Jesús va a actuar por el perdón, porque vas a reconocer que el único que te puede librar de la muerte es Cristo. Reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Jesús mismo era el amigo de los pecadores y Él era el médico. Amén. En San Marcos capítulo 2 versos 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sabemos que hay mucha persona que está en pecado, ¿no? Hay mucha gente, mire, no sé, mi hermana aquí está de testigo. Me ha tocado a mí cuando he ido yo a una tienda que se vende mucha comida. Mire, me tocaba ver las filas largas por comprar cerveza. Y me preguntaban, ¿a qué vienes? No, pues que vengo a comprar unas sabritas o unas salchichas o un chorizo. Ah, no, pásenle. Desde lejos me decían que le pasara porque todos esos iban para la cerveza. Iban hacia la cerveza. Es lo que la gente está en pecado. Y nosotros como cristianos tenemos que hacerlo reconocer que están mal delante de Dios. Fíjense. Judas lo traicionó con un beso. Entonces Judas, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, él se las aventó, se las dejó ahí porque se sentía mal. Pero su final fue la muerte. Mateo 27, 4, capítulo 27 del 4 al 5 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente, decía Judas. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, dice. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén. Entonces, viendo que, como decimos, ¿no? Ahora sí, nos equivocamos, qué cosa, pero su misericordia ahí está. La misericordia de Dios para perdonar a todo aquel que cree en Jesús. Judas sintió muy triste por el pecado que había cometido. Esa tristeza lo llevó al arrepentimiento, y también lo llevó a la muerte, porque él se sentía tan mal que pues él prefirió quitarse la muerte. Dice, amado oyente, ¿quieres ser salvo? Te digo como dice la Escritura, ¿crees en el Señor Jesucristo? Hechos capítulo 16, versículo 30-31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Te puedes estar preguntando, ¿qué debo hacer? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Reflexionemos en eso que el pecado te lleva a la muerte, pero Cristo te salva.
te salva de la muerte. Amén, hermana. Amén, así es. Irremediablemente el pago de Judas era la muerte. Así es. Entregar a nuestro Señor Jesucristo tenía una consecuencia así de fuerte. Así es. Pues como a mi hermano le tocó hablar de Judas, a mí me toca hablar de Pedro, la negación de Pedro. Vamos a contar, le voy a contar cierta historia de Pedro para que sepamos quién era Pedro. En el principio no se llamaba Pedro, sino su nombre era Simón. Un sencillo pescador. Pasó a ser el apóstol principal de Jesucristo, el primero de iniciar la iglesia primitiva. Simón escuchaba en aquellos tiempos la parábola de Juan el Bautista y él esperaba ansiosamente al Mesías prometido del cual Juan el Bautista hablaba. Así es. Cuando Simón tuvo enfrente a Jesús, sin titubearlo, cuando Jesús lo invitó a seguirle, él dejó todo y le siguió, porque le conoció. Amén. Sabía que era el personaje del que hablaba Juan el Bautista. En una ocasión, cuando Simón y los discípulos se encontraban con Jesús, Jesús les preguntó: ¿quién creen que soy? Así, amable audiencia, a lo mejor tú no conozcas personalmente a Dios y Él te hace esta pregunta: ¿quién crees que soy? Y Simón, sin pensarla dos veces, fue el primero que habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso viene en Mateo 16, 15 al 17. Amén, así es. Pero en los versículos 18 y 19, Dios le hace una promesa a Pedro. Le dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Es ahí donde Dios le cambia el nombre. Así es. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tremenda promesa la que Dios le hizo a Pedro, pero Dios sabía que Pedro, el carácter de él era muy difícil, impulsivo y enojón, y tenía muchos defectos, pero Dios nos conoce a ti y a mí, igual que conocía a Pedro, pero primero Dios tuvo que tratar con Pedro. Amén. Entonces, para que Pedro recibiera las promesas de Dios, tuvo que ser tratado. Así trata Él contigo y con cada uno de nosotros. Amén. Así trató con mi hermano y conmigo, y hasta la fecha. Lo que Dios no le gusta de nosotros, Él lo sigue moldeando. Él lo sigue tratando, lo sigue trabajando, porque es necesario que así sea. Sabiendo Jesús el amor que Simón, Pedro, le profesaba, le dio la más grande responsabilidad de su iglesia, poniéndolo como piedra principal, y le dio un nombre nuevo, llamándole Pedro, dándole también las llaves del reino de los cielos. Con esto le puso como sucesor después de su muerte. Dios se lo dijo cuando andaban con ellos en vida, que estaban todos juntos, que Amén. Eso iba a ser. Esa era la promesa que Dios le estaba dando, para cuando Cristo faltara, Él iba a tomar las riendas del grupo. Iba a ser, como dicen luego, su nombre Pedro significa piedra, y Él iba a ser la piedra principal sobre la cual iba a estar fundado Amén. Su evangelio. Pero qué importante. Y tú dices: ¿por qué si le negó? Pero ¿ustedes creen que Dios no sabía eso? Dios sabe lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. También sabía lo que iba a pasar con Pedro. Pero ahora Pedro debía ser moldeado. En ese momento que Dios le dice: empieza a trabajar con Pedro.
Y en el momento que Dios le llamó, ya estaba trabajando con él, con el ejemplo, con actitudes, con su forma de ser de Jesús. Ya le demostraba a Pedro cómo él tenía que ser, porque así lo estaba enseñando el Señor. Amén, así es. Pedro tenía defectos. Se dice que sus defectos eran ser impulsivo, impetuoso, vanidoso, conflictivo y confiado en sí mismo. Pero Dios vio en él algo más que defectos. Vio en él un material precioso para su reino. Si todos esos defectos que tenía Pedro, tú puedes escoger a lo mejor alguno de ellos: vanidad, impetuoso, impulsivo, aún siendo hijo de Dios, puedes tener con uno solo. Dios no ve en ti esos defectos. Dios ve en ti el material precioso para trabajar en su reino. Amén, así es. Porque desde el principio dice que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Esto me llevó a hacerme dos preguntas que me gustaría también que tú supieras cuáles fueron las preguntas que llegaron a mi corazón, para que tú también analices personalmente, y si quieres compartirla después en el grupo de lo que tú sientes, hazlo. Estamos esperando tus comentarios. Amén. Una de esas preguntas es: ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ve en ti para hacer tu material precioso para la obra de su reino? Gloria a Dios. La otra pregunta es: porque nos ha elegido desde el principio para ser discípulos. Desde un principio tu vida y la mía ya estaban destinadas para este día, para que nosotros fuéramos discípulos. Amén. Y en su palabra Él nos enseña cómo ser verdaderos discípulos. Amén, así es. Pero Dios hizo algo grande en Pedro, pues Dios le corrigió, le exhortó, le disciplinó y lo moldeó en el tiempo que estuvo con él. Ahora lo sigue haciendo contigo y conmigo, con mi hermano, con cada uno de nosotros. Dios lo sigue haciendo porque Él quiere que nosotros seamos vasijas preciosas, usadas para su labor, para llevar su palabra. Entonces podemos encontrar en la Biblia cómo Dios trata con Pedro, y te voy a dar unos aspectos. En la falta de sumisión en la voluntad de vida, de la vida divina de Dios, de la voluntad de Dios, en la falta de sumisión, por ejemplo, hubo ocasiones en las que Pedro no pensó que era la voluntad de Dios que Jesucristo viniera a dar su vida por nosotros, y él se rehusaba a que a Jesús le pasara algo, porque Jesús, andando con ellos, Él les hablaba de que sería latigado, que sería escupido, maltratado, atormentado, y eso le dolía a Pedro, oírlo de Dios, y le decía: Señor, ya no hables más esto, porque van a escuchar todo lo que te van a pasar y a lo mejor les va a dar miedo, ya no lo digas. Pedro le decía al Señor, y Jesús seguía hablando y le decía que al tercer día iba a resucitar, que no tuvieran miedo, que Él iba a resucitar. Pero a Pedro le dolía todo lo que el Señor decía que iba a suceder con él. Y le dijo también, Pedro le reprendía diciéndole: Señor, ten compasión de ti, ya no hables estas cosas, en ninguna manera te sucedan estas cosas. Mas Dios le responde de esta manera, y Dios le reprende diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque solo ves lo de los hombres, sí, y no entiendes lo que es de Dios. Imagínense cómo Dios reprendía. No reprendía sino lo que Dios miraba en Pedro era que era usado por el enemigo. Sí, es una influencia. Una influencia para que Dios desistiera de eso, porque decía: no lo hagas, Señor. Pero Dios miraba otra situación, y Pedro, en su ímpetu de su manera de ser impulsivo, él no analizaba que eso ya era voluntad de Dios. Y por eso él era así, él hacía falta. Era falta la de sumisión a la voluntad divina de Dios. Eso lo podemos ver en Mateo
16, 22 al 23. También era orgulloso y el exceso de confianza en sí mismo. Esto sucedió en cierta ocasión cuando él se escandalizaba y se sorprendía pues de lo que Dios hablaba que iba a pasarle. Él se escandalizaba, era mucho para que él lo asimilara de lo que Dios decía. Y lo decía, no, Señor, yo nunca seré escandalizado, dice. Aunque fuera necesario, dice, moriría contigo, no te negaré. Hablaba mucho Pedro de lo que sentía en el momento, pero todos sabemos la historia de lo que pasó cuando llegó el momento. Amén, así es. Entonces ahí fue donde él fue con sus propios egos, su orgullo, su altanería, su exceso de confianza, fue confrontado. Llegó la hora en la que Jesús fue apresado y vemos que la situación fue otra, la de Pedro, no fue la que él decía que iba a ser. Simón, le dijo el Señor, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo, le dice el Señor, he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, le dice el Señor, confirma a tus hermanos. Porque no nomás Pedro le negó y Judas le traicionó, sino que todos se fueron. Habla de que todos huyeron, porque tuvieron miedo de lo que estaba pasando. Pues, mis hermanos, dice, amable audiencia, aún el que parece más privilegiado puede caer y perderse. Aún el que se sienta más privilegiado entre nosotros puede caer y perderse. Así es. Nos podemos perder. Y como miembros de Cristo, estamos en que tenemos que permanecer unidos cuando llegue la dificultad. Entonces, vemos que en Judas pasó así. Dios le había dado privilegios de estar con él, de conocerle, de enseñarle, le llamaba maestro, de aprender de él. Pero Judas decidió traicionar a Jesús y al haber hecho eso, entregar al Hijo de Dios, ya tenía un pago. ¿Cuál era? La muerte inminente. Así es. Ese era el pago, vida por vida, porque entregar al Hijo de Dios, pues no es cosa fácil. Tal vez, como dice la palabra de Dios, que Judas reflexionó y entregó las monedas, pero fue demasiado tarde. Así es. Ni Judas ni Pedro lograron ratificar a tiempo su error, por eso los llevó a uno a negarle. Mis hermanos, mi amable audiencia, Jesús conocía los defectos de Pedro, su carácter y también lo que estaría dispuesto a hacer por él y luego negarle. Después de todo lo que sucedió, Dios rogó por él y le amonestó por anticipado. Y dio en la conciencia de Pedro con tan solo mirarla en el momento que estaba siendo reprendido. Imagínense esa imagen después de que Pedro negó a Jesús y Jesús, al pasar por enfrente de Pedro rodeado de soldados romanos, con tan solo verlo Jesús, supo Pedro que lo que Dios le había dicho se había cumplido. Imagínense el ser exhibido ante esa persona, ser descubierto de que realmente le falló. Me imagino el dolor que sintió Pedro y lo que ha de haber llorado amargamente, porque Dios no le dijo nada, con tan solo verlo lo descubrió. Pero después de todo lo que pasó, en el momento de su resurrección, Dios lo buscó. Eso es lo bonito. Dios fue azotado, humillado, lastimado, escupido, todo por amor a nosotros. Pero después, al tercer día, el Señor Jesucristo resucitó en gloria y lo primero que hizo fue buscarle. Esto viene en Marcos 16:7. Vamos a ver algunos puntos que Pedro mostró para negar a Jesús, para caer en la negación.
Y eso causó que Pedro se hundiera cada día más y más hasta caer una caída segura. Y si nosotros podemos ver a tiempo eso que hizo Pedro, a lo mejor nos puede ayudar en estos momentos si tú estás pasando por una difícil situación, para que no caigamos así como Pedro o como Judas. Como punto número 1, se dice que él descuidó la oración. Recordemos cuando los 12 apóstoles acompañaban a Jesús y Jesús se apartaba para ir a orar porque sabía que el tiempo ya estaba cerca. Su oración era tan fuerte ante la presencia de Dios que caían gotas de sangre. Los apóstoles, al ver que no se encontraba Jesús, le buscaban y lo encontraban. Jesús tal vez en ocasiones llegaba y los miraba dormidos. Imagínense que estamos dispuestos a orar en estos momentos que estamos viviendo. Y Dios llegue y nos encuentre dormidos y nos diga que no podéis orar ni siquiera una hora. Velad y orar, dice el Señor, para no caer en tentación, porque el león anda buscando a quien devorar. El que cree ser león, pero sabemos quién es el león de Judá, nuestro Señor Jesucristo, anda rugiendo, aparentando que para devorar a aquel que está descuidado en la oración. Por eso es muy importante. Pedro se había descuidado en la oración, y ahí lo vemos en la palabra de Dios, donde todos preferían dormir que ir a acompañar al Señor en la oración. También dice que obró sin consultar al Señor. En el momento que Jesús fue besado por Judas y traicionado, inmediatamente los soldados se lanzaron a él y lo detuvieron. Pero Pedro había dicho que él daría la muerte, su propia vida, y moriría por Jesús. Por eso su ímpetu, sin consultar a Dios, fue sacar la espada y cortar la oreja de aquella persona. Pero acuérdense lo que le dijo Dios. Es ahí donde él no consultó, ni siquiera le dijo, ahí lo tenía. ¿Ustedes creen que Dios no era capaz de mandar millares de ángeles para rescatar a su hijo y que no sucediera eso? Mas sin embargo Dios ya sabía que eso tenía que suceder, y todo por amor a ti. Amén. Y a mí, a cada uno de nosotros. Y aún así Dios siguió firme. Pero después de eso dice que Pedro siguió a Jesús de lejos. No le bastó con descuidar la oración, no le bastó obrar sin consultar, sino que también seguía a Jesús de lejos. ¿Cuántos de nosotros estamos en el templo, pero con nuestra mente en otro lugar? ¿Cuántos de nosotros nos decimos ser cristianos, pero no seguimos a Dios de cerca, sino de lejos? Antes de yo decir esto, siempre que doy una palabra la aplico para mi vida personal. Y si esta actitud fue en Pedro y lo llevó a caer cada vez más hasta llegar a negar a Jesús, imagínense qué pueda suceder en cada uno de nosotros si llevamos las mismas actitudes de Pedro. Él siguió a Jesús de lejos. Y no creo que en estos momentos que estamos viviendo no debemos de estar lejos de Dios, sino lo más cerca. Y tú puedes decir, caray, pues no estamos yendo a la iglesia, está todo cerrado. No, tú eres la iglesia, tú eres el templo de Dios, tú eres el tabernáculo de Jesucristo, y Dios quiere morar en ti. Pero para eso necesitamos vivir una vida libre de pecado. Según uno de los últimos puntos, dice que se juntó con sus enemigos. Recuerden que Jesús entró al palacio, al lugar donde iba a ser juzgado, y Pedro se quedó fuera, donde estaban todos los enemigos de Dios. ¿Cuántos de nosotros, siendo cristianos, estamos con el enemigo? Él se juntó con los enemigos de Cristo. Entonces, si él no quería ser cuestionado, pues no era su lugar ahí. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el peligro y huye.
Porque Pedro permaneció con los enemigos de Cristo. Y por eso, por haberse quedado ahí, empezaron a decirle, tú andabas con Cristo, tú eres uno de ellos, tú y tú y tú. Y por lo mismo Pedro, en su desesperación y sus impulsos, empezó a negar. Y no negó una, sino 3 veces. Por eso está el último punto. Pedro no ratificó a tiempo su grave error, no corrigió. Si lo hubiera negado tan solo una vez y hubiera caído en cuenta que lo que Dios estaba diciendo se estaba cumpliendo, él pudo haber dicho no. Si al final se iba a ir, ¿por qué no lo hizo desde un principio? Pero eso tenía que suceder para que se dieran cuenta que lo que Dios decía estaba escrito ya en la palabra y era realmente lo que iba a pasar en la vida de Pedro. Y nos los dejó plasmado como una enseñanza para ti y para mí. ¿Cuántos no ratificamos a tiempo nuestros errores y nos lleva a una eminente caída como Pedro? Así, por eso fue descendiendo despacito, poco a poco, hasta negar a Dios. No ratificar a tiempo los errores que te pueden llevar a causar un pecado grave en tu vida. Imagínate, gracias a Dios, para Pedro resucitó Dios al 3er día y fue y le buscó. Pero ahorita está en ti el querer rectificar y buscar a Cristo. Dios es un caballero, Él no te va a obligar, nosotros simplemente estamos llevándote la palabra y decirte que si Dios perdonó a Pedro, también te puede perdonar a ti. Hoy en este 2020, tan golpeado, tan difícil. Dios conocía y amaba a Pedro. Cuando Dios le restauró, a pesar de no merecerlo, ni Pedro ni nosotros, volvió a él y le restituyó las mismas 3 veces que él lo había negado. Dios sabía lo que Pedro había llorado amargamente. Él sabía del arrepentimiento de Pedro. La fe de Pedro, a pesar de lo que había pasado, no había menguado. Pedro seguía creyendo en su Mesías, sino que después de todo lo que había sucedido y todo el arrepentimiento que llegó a Pedro, Dios le perdonó. Y de esa manera él tomó el ministerio y se cumplió lo que Dios le había dicho, que lo iba a poner como piedra. Pedro ya no era el mismo, sin duda alguna. Hubo un cambio en él y la palabra de Dios se había cumplido al poner a Pedro como la piedra principal. Cuando tú reconoces tu falta grave ante la presencia de Dios de todo corazón, el Señor te restaura, te da un nombre nuevo y promete en ti aquello que Él ya tiene destinado para tu vida. Porque Él siempre tiene pensamientos de bien para los tuyos, pero el pecado es lo que te aleja para esos beneficios. Después de que Pedro se arrepintió y Dios le restauró, la vida de Pedro fue diferente. Así que, amable oyente, el Señor Jesucristo te ama y nos ama a pesar de nuestras debilidades, y por ser Dios soberano, nos conoce personalmente y nos ama del mismo modo y confía en ti, en nosotros, conoce de nosotros lo mejor y lo peor. Así como Dios restauró a Pedro, apelando a su mayor defecto, que era el orgullo. Fíjate cómo Dios le restauró. Dice, Él le restauró en Juan 21:15, cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Y ya sabemos la respuesta de Pedro: te amo, Señor. Y el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y la misma respuesta del Señor era, apacienta mis ovejas, Pedro. Cada vez que Pedro le decía, tú sabes que te amo, Señor, el Señor le decía, apacienta mis ovejas, Pedro. Y la última vez que le preguntó, lo misma respuesta le dijo, Pedro, si de verdad me amas, apacienta mis ovejas. Fíjense nada más de qué manera Dios le restituyó. Él le negó 3 veces y Dios le perdonó 3 veces. Y como les digo, Pedro ya no era el mismo. De esa manera Dios nos pregunta ahora, ¿me amas?
¿Me amas, Gabriel? Amén. ¿Me amas, Lorena? ¿Me amas, hermana? María, Juana, Chuy, Rosario, Lupe, Chayito, como te llames. El Señor te está preguntando hoy, ¿me amas? Él siempre te va a estar preguntando eso. Dios espera que tengamos la reacción que Pedro tuvo de arrepentimiento, ya que el ministerio de Jesús es llamar a pecadores al arrepentimiento y es necesario que le reconozcas la condición de pecado en la que puedas estar viviendo. En Mateo 9:13 y en Marcos 1 del 14 al 15, Dios nos habla para que hemos sido escogidos para llevar su ministerio y traer pecadores al arrepentimiento. Hagamos la voluntad de Dios. Él a eso vino, a enseñarnos ese ministerio, esa palabra. Es importante que entiendan y crean que solo Jesucristo puede perdonar sus pecados mediante un arrepentimiento verdadero. En Hechos 3:19 dice, hermanos y amigos, Dios dice estas cosas, dice, hermanos y amigos, Dios nos salva del pecado. Sigamos sirviendo a Dios en la fe, juntos, viviendo en la vida como Dios desea. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Así que Dios siempre permanece fiel. Él ha sido fiel y sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Solo tienes que confesar, así como Pedro lo hizo. Arrepentirte y Dios te va a restaurar. Y qué hermoso, ¿no te gustaría llamarte diferente? Dios te va a dar un nuevo nombre. Te va a dar las promesas que están para tu vida. Porque ya te lo dije, el pecado es lo que te aleja de esas bendiciones. Y quisiera terminar con una frase final que dice, cuando un hombre descubra sus faltas, Dios las cubre. Cuando las esconde, Dios las descubre. Pero cuando las reconoce, Dios las olvida. Y cuando Dios llega, los recuerdos del pasado dejan de doler y comienzas a ver cómo Dios la usa todo para bien. Y lo digo por experiencia. Cuando el Señor llega a tu vida, los recuerdos del pasado dejan de doler. Y yo siento que al día de hoy esas cicatrices como que han de haber pasado un rayo láser, porque ya no duelen, ya no las veo. Dios ha hecho un cambio hermoso en mi vida y en la vida de mi hermano, y en la vida tuya también lo puede hacer. Así que, hermano, audiencia, Dios te bendiga. Dios bendiga. Es mi corto hablar, es el deseo de mi corazón que lleguemos a los pies de Cristo. Amén. Ok, hermanos, pues Dios los bendiga, ¿verdad? Gracias a Dios estamos con este tiempo de enseñar las escrituras y llevar el evangelio. Pero aquí no termina, hermano. Vamos a dar unos saludos. Acordémonos que si quiere ver usted esta palabra de Dios, búsquenme como Gabriel Ruiz Ramírez en la página de YouTube. Amén. Y ahí va a salir la predicación. Entonces hay muchos agradecimientos, ¿verdad? Muchos. Le damos gracias a todas las personas que han visto esta transmisión. Me pasaron unos saludos que los están viendo desde allá, desde Indio, California, y también de Estados Unidos, mi hija, de aquí luego San Isidro, y de Chula Vista, de Los Mochis, de aquí en Mexicali, de Tijuana también. Entonces, los nombres que traigo pues de Estados Unidos pues es María Melero Roque, está en Estados Unidos, Margarita Bailón, de Indio, California, Araceli Arredondo, de Frías, de aquí en Mexicali. Dios la bendiga. Amén, Dios los bendiga. Carlos Frías, esposo también de ella, Mexicali. Santa Lucía de López, también de Los Mochis, de donde está mi familia. José Guadalupe Pérez Flores, también de Mexicali.
Araceli Leal, también de Mexicali, Kenny Valenzuela, de Mexicali. También tenemos a Brisa Ramírez, de Los Mochis, Candelaria Quintero Salazar, también de Mexicali, Fátima Azucena Pérez Quintero, también de aquí de Mexicali, Guadalupe Ortiz Génesis también de Mexicali, Piceno, se apellida Piceno, Génesis Picero, y Dios bendiga al hermano Alfredo Acosta, también de Mexicali, el hermano Abraham Acosta de Mexicali, a todos los de Tijuana, esos dos últimos son de Tijuana. Dios los bendiga. Dios los bendiga a toda su familia ya, la familia Castillo de Tijuana. Ellos también han estado pendientes, nuestro hermano Sabino ya de San Blas, que tiene su radio también, cristiana, y es pues uno de los integrantes del grupo donde anduve yo, ¿verdad? Con el pastor hermano Aurelio Poyorena. Dios bendiga a la familia Poyorena también, Dios los bendiga a todos ellos. Dios bendiga a mi madre, a mi hermano, que estamos orando por ti, madre, mi hermano, allá de Los Mochis. Luis Valenzuela, amén. Luis Vázquez. Todos ellos, él tiene declarado COVID hace como 3 días. Y pues yo sé que para Dios no hay nada imposible, hermano. Amén. Para Dios no hay nada imposible, y yo sé que Él que va a sanarlo y lo va a restaurar, pero si es la voluntad de Dios, si no, pues gloria a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. A mí sí me duele porque es mi hermano de carne y hermano en Cristo también, porque él también es bautizado. Hermano mayor. Nuestro hermano mayor, exactamente. A todos los hermanos de Sinaloa que se encuentran allá y nos puedan ver por este medio, les encargamos de sus oraciones por él. Ustedes lo conocen, saben quién es. Amén. Y es que no nomás es lo del COVID, como él tiene diabetes, se le complican otras cosas, ¿verdad? Así pero es. Él está en las manos de Dios. Amén. Y pues vamos a usar a Susana, hermanos, a Susana a distancia, ¿verdad? Porque pues, gloria a Dios, ¿verdad? Para que tengamos esa distancia de que mucha gente lo toma a juego, hermano. A mí me ha tocado que dicen, yo quisiera que me pegara para morirme. O sea, deja que le pegue y vea cómo va a decir, no sabía. Pero esto se ha estado llevando a mucha gente, tanto cristianos, no cristianos, de todo niño hasta el más viejo. Entonces, les pido de sus oraciones por mi hermano y mi familia. Pues ahí están todos viviendo en ese hogar, y les agradezco de su atención, y pues Dios los bendiga. Y pues algo que me haya Nos pasado. faltó la familia Ramírez López, Bojorquez, Dios los bendiga a todos ellos. Todos son familia y los extrañamos mucho y los tenemos incluidos en nuestra oración. Yo pido también por mi amiga Jackie Barajas, por mi hermana Toñita, Maribel, le decimos Toñita, pero mi hermana Maribel, Dios la bendiga, su hija Gema, toda su familia, al tocayo, Gabrielito, a su esposo de Gema. Quisiera mandar saludos también al hermano David y la hermana Chayito, su esposo de Tijuana. Los hermanos están pasando también por pruebas tremendas, porque David se cayó y tuvo un problema, pues se le quebró la pierna, pero también él es diabético, ¿verdad? Entonces Dios lo bendiga a él y pues Dios lo cuide. Ánimo, échenle ganas, Dios está ahí, acuérdense que esto es personal, ustedes con Dios. Y si de algo les puede servir, nosotros estamos orando por ustedes, aquí los tenemos apuntados. Amén. Y a los demás los traemos en el corazón, porque ya del diario a la iglesia 15 estamos orando por usted, por todas las iglesias pastorales, por los obispos y pastores. Nos tenemos que unir como iglesia, nos tenemos que unir como pueblo de Dios para seguir orando y fortaleciendo a nuestros obispos, nuestros pastores, y que Dios los bendiga y los fortalezca. Porque el lobo ahorita anda atacando a nuestros pastores, y que hace un rebaño sin pastor. Tal vez Dios ya quiere aquellas iglesias que se han quedado sin pastor, que este rebaño empiece a actuar. Amén. Empiece a despertar. Entonces ya vienen tiempos en los que estos rebaños tienen que unirse para, fortalecidos en Cristo, empezar a hacer. Acuérdense que Dios dijo que en estos tiempos iban a suceder tantas cosas, pero el Señor nos prometió que siendo sus hijos haríamos mayores cosas todavía. Así Amén. Que el Señor lo dijo y Él lo va a cumplir. Amén. Pero no es para todos.
Así es para aquel que quiere. Amén. Ok, hermanitos, Dios los bendiga. Acuérdense que la transmisión de la 15ª, los miércoles a las 7 de la noche. Apoyemos con la transmisión, hermanos, conectémonos, no de otro día, porque queremos que se unan el miércoles en vivo con nuestro pastor. Y también los domingos tenemos el servicio a mediodía por la 15ª. También tenemos la radio 15ª de nuestro hermano, que se da a las 7 de la noche, ¿no? ¿Las 7? Sí. 15ª, entonces, del mismo domingo. Entonces, apoyemos y estemos ahí, hermanos, gloria a Dios. Esa es la única manera que ahorita vamos a entrar a una nueva modalidad de unirnos. No es como antes, ya no va a ser como antes. Sí, entonces, pidámosle a Dios entendimiento, sabiduría, y Dios bendiga a nuestro pastor otra vez, y pues lo queremos mucho, y pues gloria a Dios, hermano, ahí estamos. Dios lo bendiga. Supongamos que no sea como antes, pero puede ser mejor. Entonces, así que ya es más personal el asunto. Sí, Recuerda que tú eres la iglesia de Cristo, así que hay que empezar a movernos aquí en Movidos por Fe. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanito.